Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está que arde. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando las redes sociales, un bombazo que ha dejado a todos, pero absolutamente a todos boquiabiertos. Y sí, ya lo habrán intuido por el título, Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos de nuevo. Así es, mis amores, los rumores de reconciliación están por todas partes. Y no solo eso, sino que parece que las pruebas, las pistas, las fotos, todo apunta a que la pareja más querida de la televisión turca podría estar dándose una segunda oportunidad. ¿Están emocionados? Yo literalmente estoy que no me lo creo. Es que ¿quién no amó la química, el amor, la pasión que desbordaban Hande y Kerem en Love is in the air? Era algo mágico. Y ahora, la posibilidad de que esa magia se repita, es simplemente demasiado. Pero bueno, antes de que nos lancemos a las conclusiones y empecemos a celebrar como locos, vamos a desglosar todo esto con calma. Vamos a analizar las pruebas, a ver qué dicen los expertos en farándula, y a poner un poco de contexto para que no se nos escape ningún detalle. Porque, como siempre, aquí en el canal nos gusta ir con la información completa y sobre todo con la verdad. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, sírvanse algo para beber, y prepárense porque este vídeo viene con todo. Y antes de empezar, como siempre, un pequeño recordatorio, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y no se olviden de dejar un like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos con este bombazo. La noticia saltó como un rayo. Empezó como un rumor, un susurro en las redes sociales, un comentario en los foros de fans. Pero poco a poco la bola de nieve fue creciendo y creciendo y creciendo. Hasta que se convirtió en una luz que arrasó con todo. ¿Qué fue lo que desató la locura? Pues, como suele suceder en estos casos, las fotos. Fotografías, vídeos, grabaciones, todo esto fue lo que prendió la llama. Se dice que Hande y Kerem fueron vistos juntos en Madrid. Sí, la capital española fue testigo, al parecer, de un encuentro entre la expareja. Las imágenes los mostraban paseando por las calles, compartiendo risas, aparentemente muy cercanos y, ojo, según algunos testigos, hasta tomados de la mano. Imaginen el revuelo que eso causó. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial. Y los fans, bueno, los fans enloquecieron. Empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada mirada. Investigaron cada detalle, cada rumor, cada pista. Una verdadera locura. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son simples rumores o realmente hay algo más? Bueno, como les dije, vamos a analizarlo con calma. Primero, la veracidad de las fotos. ¿Son reales? No son fotos trucadas. No son simplemente montajes. Pues al parecer, las fotos son legítimas. Han sido corroboradas por diferentes fuentes y parecen ser auténticas. Además, hay vídeos que respaldan las imágenes. Segundo, el contexto. ¿Por qué estaban en Madrid? ¿Qué hacían juntos? Pues la explicación más plausible es que ambos tienen compromisos profesionales en la ciudad. Hande, al parecer, está rodando una campaña publicitaria, mientras que Kerem podría estar trabajando en algún proyecto. ¿Coincidieron en Madrid por casualidad, o tal vez no tanto? Ya veremos. Tercero, el lenguaje corporal. ¿Cómo se comportaban juntos? Se veían felices. Había tensión. Según los expertos en comunicación no verbal, las fotos y los vídeos muestran una clara cercanía y complicidad entre ellos. Se veían relajados, disfrutando de su compañía, y sí hubo contacto físico. Tocándose, sonriendo y, en algunos casos, hasta tomados de la mano. Cuarto, las reacciones en redes sociales. ¿Qué han dicho Hande y Kerem? ¿Han confirmado o negado los rumores? Hasta ahora, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales. Han optado por el silencio. Han evitado pronunciarse sobre el tema. ¿Pero qué significa eso? ¿Es una confirmación tácita? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada de los focos? ¿Quién sabe? El misterio es parte del encanto.
Pero esperen que esto no es todo. Hay más pistas, más rumores, más detalles que nos hacen pensar que esto va en serio. Han surgido informaciones sobre posibles citas, encuentros secretos, y hasta viajes juntos. Se dice que han sido vistos en otros lugares, no solo en Madrid. Y también, atención, han coincidido en eventos públicos. No han interactuado directamente, pero han estado en el mismo lugar, al mismo tiempo. ¿Casualidad? Ya lo dudo. Además, hay algo que siempre nos da una pista: los amigos. ¿Qué opinan los amigos de Ande y Kerem? ¿Han hecho comentarios sobre el tema? Pues al parecer, sus amigos más cercanos estarían felices con la idea de una reconciliación. Se dice que les han dado su apoyo, que los han animado a darse una segunda oportunidad. Y eso, mis amigos, es un buen indicio. Pero, ¿qué hay de la competencia? Porque, como todos sabemos, en el mundo del espectáculo siempre hay competencia, rivalidades y, por supuesto, los celos. ¿Cómo han reaccionado los supuestos pretendientes de Ande? ¿Y las supuestas parejas de Kerem? Pues hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial, ni ningún enfrentamiento público. Pero créanme, la expectación es máxima. Ahora hablemos de los motivos por qué podrían estar reconciliándose. ¿Qué pasó para que rompieran en primer lugar? Bueno, como todos sabemos, la relación entre Ande y Kerem fue muy intensa. Se enamoraron en el set de Love is in the Air, y su amor traspasó la pantalla. Pero al parecer las presiones mediáticas, las agendas apretadas y las diferentes prioridades fueron desgastando la relación. La distancia, la falta de tiempo y quizás la inmadurez propia de la juventud fueron factores clave en su ruptura. Pero el tiempo cura las heridas y parece que ambos han madurado, han crecido y han aprendido de sus errores. Quizás ahora ambos están en un momento diferente de sus vidas, más maduros, más reflexivos y con más ganas de apostar por el amor. Y es que, amigos, el amor verdadero es algo que vale la pena luchar. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de Ande y Kerem? Pues todo es incierto. No sabemos si realmente se han reconciliado, si están en una fase de prueba, o si simplemente son amigos que se están dando una nueva oportunidad. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y, sobre todo, disfrutar del momento. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura: Ande y Kerem nos han dado grandes momentos, nos han hecho soñar con el amor, y nos han regalado una historia que siempre recordaremos. Y si deciden darse una segunda oportunidad, será maravilloso. Les deseo toda la felicidad del mundo. Y si no, pues al final, lo importante es que ambos sean felices, y que puedan encontrar la persona adecuada para compartir sus vidas. En resumen, mis amores, hemos analizado las pruebas, los rumores, las pistas y las reacciones de los protagonistas y de su entorno. Hemos desglosado el contexto, el lenguaje corporal y las posibles motivaciones. Y al final, la conclusión es: el misterio sigue abierto. Pero las señales son claras: Ande y Kerem, al parecer, podrían estar juntos de nuevo. Y eso, amigos míos, es una noticia emocionante. Espero que les haya gustado este vídeo. He intentado darles la información más completa, con el análisis más detallado, y con la pasión que se merece este tema. Sé que están tan emocionados como yo, así que compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y como siempre, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo que ame Ande y Kerem. Que la noticia llegue a todos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por estar siempre ahí. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.